Estaba compartiendo algo con nuestros invitados de expresiones personales y vamos a conversar de eso en un instante. ¿Está lista nuestra compañera, me dicen? ¿Sí? Vamos con Nara Rosa, entonces, que está en la sede de la campaña de Carlos Curbelo para completar el panorama de las formidables reporteras que tenemos por ahí. Oeste de Miami-Dade, donde esperan los simpatizantes y seguidores de Carlos Curbelo, que en solo quizás hora y media porque ellos dan. Está sufriendo de un frente frío Nara y se congeló la transmisión. Pero no es su culpa, por supuesto, eso es el mundo de la cibernética, ¿no? Con sus travesuras. Compartía una cosa personal aquí con el tema de la marihuana medicinal. Y detesto el concepto del uso de drogas, del uso indebido de drogas. Pero aprendí recientemente, y conociendo una familia en particular que tiene un niño de 3 años que no para de sufrir convulsiones y que cuando fue expuesto a tratamiento con marihuana medicinal pasó de tener de 400 a 450 convulsiones, pasó a 10 a 15. Y cuando lo veía decía, ¿cómo puedo sostener lo que pensaba antes? Y cambié de idea. Y de verdad es impresionante cómo hay cosas que van por encima de lo que uno crea como conservador, como liberal, como independiente con este asunto. Lo de la marihuana medicinal está en marcha, 57 a 43 está a favor en este momento, pero necesita 60%. Difícilmente se llegue a ese punto. Pero era algo que quería poner sobre la mesa. ¿Qué piensa? No, yo creo que esa misma experiencia fue lo que llevó a cabo un proyecto de ley aprobado por la legislatura estatal, en gran parte republicana, este año. Yo serví ahí por 8 años como miembro de la Cámara y eso nunca se había pensado en que eso iba a ocurrir. O sea, esa compasión, esas experiencias que tienen los padres con sus hijos y lo que uno quiere para esos hijos, llevó a cabo esa ley de forma limitada, ¿no? Y ahora vamos a ver si cogen el 60% necesario para estar como una enmienda en la Constitución del Estado de la Florida. ¿Se sentiría cómodo con eso? Yo personalmente, sí. Bueno, yo creo que otra vez es cómo es implementada la ley. Y en eso los colegas en la Cámara y en el Senado van a tener gran parte, gran papel en llevar a cabo cómo eso va a ser implementado. Y eso creo que va a ser la clave de esta ley. Héctor, ¿qué piensa? A mí me parece que siempre hay algo peligroso en todas estas cosas. Yo apoyo al proyecto de ley del uso de la marihuana medicinal. Pero yo siempre insisto en una cosa. Estamos perdiendo el concepto de que muchas veces los números son seres humanos. Claro. Y cuando vamos a hacer leyes pensamos en números y no pensamos en seres humanos. Tanto en esta ley como en otras, yo me doy cuenta que, y hablamos ahorita del problema de la subvención de dinero y cómo el papel del dinero en las campañas. Todo esto es peligroso porque, que conte, y tenemos que estar claros en esto, si la clase política fracasa, el país fracasa también junto con ella. Porque el problema de que en nuestros países ha habido los fracasos que hemos tenido fue por el fracaso de la clase política. La clase política de mi país de origen, de Cuba, fracasó. Claro. Y con el fracaso de esa clase, como con el fracaso de la clase política venezolana, se llegó a las cosas que hemos llegado y que hemos sufrido. Hay una expresión muy cruda por ahí en la calle que dice: el pescado se pudre por la cabeza. Que por ahí empieza el asunto. ¿Qué piensa Jorge Luis de lo que hablábamos de la marihuana medicinal? En concepto, como padre, uno no puede concebir de que un niño que necesite una medicina no la pueda obtener. Y en este caso yo creo que el debate fundamental es necesario que sea parte de la Constitución o se pudiese administrar por medio legislativo como inició la legislatura este año. Ya en el año 2015 empieza a tener acceso esos mismos padres a este tipo de medicina. Así que ese es el debate. El temor, yo creo que si no llegan al 60% de muchas personas era de la manera que se iba a implementar. Se iba a controlar en Tallahassee, claro, o iba a ser al nivel local donde se pudiese vender en cualquier esquina, o cómo se iba a controlar, cómo se iba a implementar. Así que fundamentalmente estamos hablando de un debate sobre si es parte de la Constitución o parte del proceso legislativo, que yo creo que hay un consenso, los números lo indican. Gustavo. Yo creo que este es el principio de ese debate. Yo no creo que debamos parar ahí. Yo creo que hay otros estados que han llegado a reglamentarlo, han llegado a grabarlo como impuesto y que de hecho todas las cuestiones onerosas que iban a pasar no han pasado. A mí me preocupa más
el dinero ilegal, me preocupan más las pandillas, me preocupa más que casi todos los que están presos vienen por problemas de droga, por posesión. Claro. Y yo creo que esa es la parte que tenemos que estudiar, igual que lo hicimos con el alcohol, igual que se ha hecho con una serie de cuestiones, hay que, por supuesto, siempre prohibido a menores, siempre, claro. Eso está más allá. La instrumentación. La instrumentación yo creo que es la parte, pero yo creo que este debate, fuera de la pseudomoralidad y de las posiciones y todo, es importante, fuera de las ideologías y todo, es la salud pública y la política pública que hay que implementar. Pongo sobre la mesa a nuestros paladines de la tecnología que ustedes no ven, pero que están luchando denodadamente por descongelar a nuestra Nara Rosa, y me dicen, hay una victoria. No, volvió el Frente Polar. Bueno, menos mal que no le mencioné los nombres de los paladines de la tecnología que están en esa batalla. Una rueda rápida para qué piensan con el tema del Senado Federal. Nadie sabe qué va a pasar, pero vamos a suponer si ocurriera algo que cambia lo actual. Si pasa a mayoría republicana, ¿qué debemos esperar? Primero que nada, creo que va a pasar a manos republicanas, y yo creo que vamos a ver 2 años muy difíciles en Washington. Yo creo que hay gran frustración en la nación entera sobre lo que no está ocurriendo en Washington. Y vamos a ver que la Cámara y el Senado van a aprobar bastantes leyes, creo yo, va a haber acción. Y entonces el presidente va a tener que tomar acción, a vetarlas o aprobarlas, y se va a ver, y todo eso tiene implicaciones en el 2016, en esa elección que ya empieza mañana, claro, para ver quién va a ser el próximo presidente. Que desgraciadamente, porque nos pasamos en campaña, como quien claro, dice, ¿verdad? Claro. ¿Qué me dice Gustavo? Aquí hay 2 escenarios. Uno, definitivamente, que el Senado llegue a tener la mayoría republicana. Todavía está, como diríamos en Puerto Rico, está en cuare en algunas de las posiciones, pero sí tiene un porcentaje altísimo que eso ocurra. Lo otro es si quienes son nuestros dirigentes congresionales y en el Poder Ejecutivo van a tratar de gobernar como nos merecemos nosotros, los que pagamos los impuestos y que votamos por ellos en todas sus posiciones. En lugar de este tipo de guerra intestina, fratricida, si el señor Mitch McConnell cumple lo que él dice que va a hacer, yo creo que sería desastroso. ¿Okay? Yo creo que hay que buscar, por ejemplo, acuerdos en la infraestructura, que la más ligera hace 25 años que se construyó. Es más, hay carreteras, puentes, infraestructura en tecnología y todo lo demás. Hay un proyecto demócrata y republicano que no lo han aceptado, y como eso hay otra serie de aspectos. Eso es uno, si ese es el camino. Si es el otro, entonces seguiremos lo mismo. Que Dios quiera no sea el caso. Me dicen, y esta es la tercera debería ser la vencida si la tradición se mantiene. Nara, ¿estás? Como les comentaba hace un par de minutos, Carlos Curbelo ha estado recorriendo las calles del condado para tratar de invitar a los votantes a que realmente depositen ese voto para él tan importante. Y quiero presentarles a Wadi Gaitán. Él es el portavoz de la campaña precisamente de Carlos Curbelo. Cuéntame, ¿cuáles son los últimos números? ¿Qué se sabe? Una pequeña diferencia. Los últimos números actualmente vamos a 52% con Curbelo en la ventaja, y Joe García lleva el 48%. Eso es el entusiasmo del votante que hemos visto en las últimas 2 semanas y lo que estamos viendo hoy. Si los números siguen igual, la victoria va a ser para Carlos Curbelo. Se hablaba también de boletas de ausente que les da una ligera ventaja a Carlos. ¿Qué nos puedes decir? En Miami-Dade llevamos una ventaja de 58 a 42%, que es una gran ventaja. Nuevamente, una reflexión de la comunidad que está listo para un nuevo líder. Este es un escaño obviamente muy codiciado y se sabe eso para ambos partidos. ¿Qué significa si Carlos Curbelo gana hoy este escaño 26? Significa que el pueblo de la sur de la Florida puede depender ahora de un congresista que está enfocado en la comunidad y no en una carrera política. Significa que ahora van a tener un congresista que la visión de él es mejorar la comunidad, crear más empleos, proteger el Medicare y el Social Security. Ese es un orgullo que va a poder tener ahora la comunidad. Muchas gracias, Wadi Gaitán. Esperaremos a que Carlos Curbelo llegue en cualquier momento. Sabemos que él estaba esperando los resultados en su casa con su familia. Él estará aquí en cualquier momento, quizás tipo 9, 9:30. Estaremos acá también para traerles a ustedes esa reacción ahora y a las 10 de la noche. Reportando desde el suroeste de Miami, Nara Rosa. Regreso al estudio. Muchísimas gracias, Nara. Y les agradezco profundamente a ustedes su presencia aquí, pero cumplo ahora porque como ya descongelaron a Nara, son personajes conocidos como El Flaco,
el Chino y Opi los que han luchado incesantemente ahí al frente de lograr que Nara pudiera salir. Un placer tenerlos aquí con nosotros, señores. Bueno, gracias a ti. Un gusto. Paréntesis, al regresar lo ponemos al tanto de los últimos datos y vamos a enfrascarnos un poco más en lo que es el tema del Senado, que comenzamos, pero lo vamos a desarrollar con más invitados. Ya volvemos.